Y ya está con nosotros el doctor Ríos. Y queda invitado Sergio Chilin, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, bien, aquí feliz regresando ya al programa nuevamente. Y un poco la idea es este año hacer un poco de innovación, no solamente dedicado a la parte de la terapia celular, que lo hemos conversado, sino que aprovechar en otras especialidades médicas, ver qué es lo que se viene, qué es lo nuevo, qué otras posibilidades tenemos. Raúl, terapias innovadoras. Eso y cuéntenos de esto un poquito y por qué Sergio se queda acá con nosotros. Porque se queda ¿Es un acá. paciente o un colaborador? Rata de laboratorio. Es una rata de laboratorio que bueno, hemos desarrollado varias cosas aquí. Lo primero decir es yo soy médico, por lo tanto, obviamente voy a utilizar probablemente fármacos también, pero la verdad es que nuestra medicina es muy dogmática y está muy basada en estos tiempos en la farmacología, digamos. Los médicos, si no tenemos un fármaco que utilizar, como que nos cuesta hacer algún tipo de tratamiento, pero hemos visto, y en eso también con Sergio hemos ido avanzando. Por ejemplo, yo he comentado varias veces en neurofeedback, y fundamentalmente vamos a hablar ahora de ciertas terapias que se pueden utilizar en patologías tanto neurodegenerativas como neuropsiquiátricas. Entonces ahí, Sergio, hemos estado indagando, estudiando el tema, tenemos posibilidades. Entonces ahí tenemos, por lo menos vamos a hablar ahora cortamente de 3 tipos de terapias que se pueden utilizar tanto en enfermedades neurodegenerativas como neuropsiquiátricas. Uno que es el Methylene Blue, o azul de metiliano español en realidad, que ya vamos a conversar, que eso es una maravilla. El uso también de, digamos, de la biofotomodulación, que también les vamos a demostrar un poquitito qué es, y la dieta cetogénica, sin olvidarnos del ejercicio, las cámaras hiperbáricas, células madres, pero fundamentalmente venimos a esa parte. Partamos por el azul. El azul de metileno, ¿ya? Bueno, el azul de metileno aquí tenemos en realidad, tenemos las ampollas de azul de metileno, ¿ya? Y esto es para uso inyectable endovenoso, pero también se puede utilizar en forma oral, ¿ya? De hecho, por ejemplo, este es un colorante vital que se utiliza hace más de 100 años en la medicina. Se utiliza para teñir muestras, incluso en la cirugía uno puede operar, pero también se utilizó en la malaria, digamos. Es una droga, es una fenotiazina, ¿ya? Pero que además tiene la capacidad de manchar los tejidos, por eso se usa como un colorante vital orgánico, digamos, ¿ya? Por lo tanto, igual si uno lo ingiere, por ejemplo, se usa para las aftas de la boca, ¿ya? Bueno, la característica interesante que tiene este azul de metileno, que tiene un efecto hormético, que es una cosa que vinimos a conocer en la medicina hace un tiempo. Yo lo he hablado aquí a veces. Por ejemplo, la aspirina en bajas dosis es un anticoagulante, y en altas dosis es un procoagulante, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno le dicen voy a viajar en avión a Europa, por ejemplo, muchas horas sentado, puedes tomar aspirina en bajas dosis porque vas a tener efecto anticoagulante y evitar un coágulo en el avión. La vitamina C en bajas dosis es antioxidante. En cambio, en altas dosis es un prooxidante, por lo tanto, por ejemplo, lo podemos usar en altas dosis en cáncer, porque lo queremos a ese paciente destruirle las células cancerosas. Y el azul de metileno tiene este efecto también hormético, que en bajas dosis produce todo lo contrario. De hecho, si uno se inyecta unas 2 o 3 ampollas, no lo va a pasar muy bien probablemente, porque ahí tiene un efecto de un tóxico, ¿ya? De hecho, puede producir metahemoglobinemia, que es una enfermedad para la cual se utiliza, pero se utiliza en bajas dosis, una cantidad pequeña, y es una enfermedad muy grave que se puede provocar. Tanto hay una condición que la persona no logra oxigenar. ¿Este azul de metileno para qué sirve? ¿Un tratamiento para qué? Bueno, es que se usaba fundamentalmente para... bueno, ahí vamos a ir a lo que nos interesa. Ahí no sé si Sergio nos podría empezar a ayudar ya. Mira, en la parte neuropsiquiátrica. Una, digamos. que de hecho también ahí vamos a hacer un pequeño estudio como antienvejecimiento. Tiene algunas propiedades interesantes porque modifica el trabajo de la mitocondria, nuestra fuente de poder. Pero a nivel de psiquiatría y psicología hay varios pequeños estudios. De hecho, esto se estudió en psiquiatría como 100 años, ¿ya? El problema es que después aparecieron soluciones vía oral que podían hacer más o menos el efecto, porque afecta, por ejemplo, niveles de serotonina, de dopamina, de noradrenalina a través de un controlador que se llama el inhibidor de monoaminoxidasa. Pero en la actualidad, por ejemplo, se probó con claustrofóbico,
¿Qué es lo que pasa? Esta cuestión, una de las características que tiene es mejorar tu memoria a corto plazo. Y cuando tú estás con una fobia o con un trauma, a veces tienes problemas en el aprendizaje. Entonces se dieron 3 dosis a personas y se les enseñó con una terapia conductual a lidiar con su miedo a estar en lugares encerrados. Y se logró demostrar, al menos en ese grupito pequeño, de que los que recibían azul de metileno tenían mejores resultados. En otras palabras, eran capaces de aprender más rápido la terapia de extinción para terminar su miedo a los lugares cerrados. También se ha probado por ejemplo, en trastorno bipolar como coayuda y sobre todo en las enfermedades degenerativas, que son un tema que en general está cada vez más de nuestra población afectado y hay una serie de procesos inflamatorios, entre otros, involucrados. Ahora, lo que encuentro muy entretenido de esa sustancia es que los biohackers, por ejemplo, cosa que hemos hablado muchas veces, lo están utilizando como una sustancia para mejorar su memoria. Insisto, toda sustancia tiene sus riesgos. De hecho, si tú mezclas esto con antidepresivos no te va a ir bien, aunque sea oral. Pero en ciertas dosis manejadas por un especialista, tú podrías tener ciertos efectos benéficos para cómo el cerebro procesa y también para disminuir los daños asociados a la edad, al deterioro que vamos teniendo todos. Mira, o sea, el azul de metileno también es un potenciador de tu juventud. Sí, bueno, ahí estamos mostrando un trabajo que salió publicado. Eso queremos contar. Esto es muy interesante. Ojalá dejen un ratito esa imagen. Ahí el azul de metileno se puede utilizar asociado a terapia fotodinámica, que es la segunda que nombramos nosotros, que esos son los famosos. Ya voy a mostrar en vivo un aparatito de esto, que en este caso, por ejemplo, induce la muerte celular masiva y selectiva en casos de cáncer de mama en humanos. Este es un trabajo que fue hecho en humanos y que produce la muerte celular selectiva solamente en las células tumorales, no en las sanas. Por lo tanto, eso es súper interesante. Este aparatito que tengo aquí tan sencillo que se ve, esto precisamente es un láser y de hecho, por ejemplo, yo aquí lo voy a empezar a utilizar para que vean ustedes. ¿Ya? Que empieza a emitir una luz y que uno, por ejemplo, lo puede colocar sobre una herida, ¿ya? Y colocar azul de metileno y eso provoca la sanación. O cuando hay un tumor, uno al paciente le puede dar ingerir azul de metileno o lo puede colocar por vía endovenosa en unas dosis muy acotadas, pequeñas, y puede utilizar el láser. O también se lo puede colocar porque esto tiene un efecto sobre la arteria radial que tenemos aquí y produce un efecto que los médicos conocemos como reológico y sirve para antienvejecimiento, si uno tiene un cáncer y todo eso. Ahora, esto se plantea como una terapia complementaria, como les decía, yo soy médico y esto uno ve que los pacientes tienen mucho mejor resultado incluso al resto de las terapias. No lo estamos ofreciendo como la única posibilidad o la única alternativa, sino que estamos dando otras posibilidades que no solo sea el fármaco, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, es un trabajo que demostró que uno de los problemas del envejecimiento de la piel es precisamente la aparición de arrugas, la pérdida del colágeno o que las heridas, uno ve que a medida que va pasando los años, una herida que a uno le sanaba cuando era un adolescente en un par de horas, ya con los años se va demorando, ¿ya? Y en cáncer, por ejemplo, tenemos esas publicaciones también en cáncer de mama, como les demostré, en cáncer de próstata, de pulmón, en cáncer de páncreas, o sea, cánceres que están bastante complicados. Esto lo estamos planteando no como una posibilidad de la única, sino que el paciente debe ser sometido como corresponde a una quimioterapia, a la cirugía y además suplementarle esto. Apareció ahí un trabajo también y por eso les queríamos mostrar esto, que esto tiene sustento científico, no una cosa que se nos ocurrió, sino que ahí aparece también el uso, por ejemplo, en COVID, con muy buenos resultados también, ¿ya? Entonces, mira, interesante, hay mucha investigación. Sí. Son tratamientos, podríamos decir, complementarios a la vez, ¿no? Sí, es un complemento, pero es un tratamiento de tipo médico. Tiene que ser hecho, como te digo, conocer la dosis, el modo de aplicación. El paciente va a andar orinando probablemente porque se elimina por la orina, va a andar orinando por lo menos unos 10 días de color azulado, o sea, nos vamos a transformar un poco en avatares. Un avatar. Como lo hemos estado haciendo con Sergio ahí que hemos probado. ¿Tú has tomado azul? Ahora vamos a hacer la prueba. O sea, Sí. no es solo tomarlo, en este caso vamos a inyectarlo, es una dosis muy pequeñita, está determinado y como te digo, sirve
para muchas cosas, pero fundamentalmente... ¿Cuánto más o menos una de estas? No, es un quinto de una de esas ampollas. ¿Un quinto? Esos son ampollas al 1% de azul de metileno y se utilizan unos 2 ml. Y los efectos, por ejemplo, que hay los estudios en memoria, cognitivo, ya es con la primera dosis, ¿eh? O sea, es una cosa que mejora mucho, porque, bueno, aquí les voy a leer para no olvidarme de todo, pero por ¿Podría ejemplo... ser quedar azul? ¿Ah? Queda un avatar, un Vamos a Spock. transformarnos en ¿Quedar uno... azul la próxima columna en un poquito azulado? Sí, probablemente. Un Bueno, X-Men. lo que está estudiado, y aquí hablo yo de cosas que están estudiadas, es que retrasa el envejecimiento celular. Ya. Hay estudios sobre eso. Mejora las vías mitocondriales. La mitocondria es lo que produce dentro de la célula el ATP, la energía, digamos. Muchas enfermedades, por ejemplo, en el Parkinson, uno de los problemas mayores que se Mira. producen es el daño mitocondrial. Hay efectos nootrópicos, o sea, estimulantes de la memoria y antienvejecimiento. Reduce también la neuroinflamación, que es uno de los problemas que hay en las enfermedades cerebrales. Disminuye la producción de proteínas relacionadas con el Alzheimer y la demencia. Y en eso hay ensayos clínicos, digamos, la proteína tau, que es una proteína que se va acumulando en el Alzheimer. De hecho, en Chile tenemos la suerte de que uno de los grandes científicos que ha estado... el doctor Ricardo Machoni, a punto de ganarse el premio Nobel, el único chileno que ha tenido esa posibilidad, digamos. Él fue uno de los descubridores, de los grandes investigadores de la proteína tau, y en Chile tenemos la posibilidad de medir esta proteína a través de la sangre y saber si uno 10 años antes incluso tiene la posibilidad de hacer Alzheimer. Así que me parece súper interesante que la gente lo haga. Ahora, hay que tener claro que en el 90% de los Alzheimer la persona no tiene el antecedente hereditario. Nos preocupa mucho. Mi mamá tuvo Alzheimer, por ejemplo, en el caso mío. La mayoría de la gente viene por eso, dice, no, estoy preocupado, doctor, porque tengo mi abuela que tuvo Alzheimer. Y la verdad es que, lamentablemente, la gran mayoría de los Alzheimer no tiene el antecedente familiar. Entonces, una buena posibilidad es tener la posibilidad de medir esta proteína, ¿ya? Y finalmente también actúa como un antioxidante, por lo tanto detiene la cascada de la oxidación, que es uno de los problemas, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson y en muchas otras enfermedades neurodegenerativas que no tienen tratamiento. Hablaste del último. ¿Ah? Tenías 3 tipos de tratamiento. El azul, ¿no es cierto? Después teníamos la biofotomodulación, que son estos aparatitos que utilizamos, y el último es la dieta cetogénica, ¿ya? que es la alimentación fundamentalmente. Miren, el Alzheimer se ha llamado incluso diabetes tipo 3, ¿ya? Sabemos que hay algún componente de diabetes, de resistencia a la insulina, diabetes, un mal manejo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, la dieta cetogénica, que es fundamentalmente alimentarse de un tipo de ácido graso, muchos ya lo conocen, favorece tanto el evitar el envejecimiento, mejora la longevidad, como evita el riesgo de enfermedades, digamos, neurodegenerativas. Es más, por ejemplo, los pacientes con crisis convulsivas, con epilepsia, la dieta cetogénica partió en eso, digamos. En medicina se partió utilizando en niños que tenían crisis convulsivas muy mantenidas, así que tiene... Tenemos esta gráfica, doctora, a ver, veámosla. Bueno, eso es fundamental, ese es un casco para que lo vean. También tenemos esos juguetitos, digamos. Esa es biofotomodulación, ese es un casco que se coloca y tiene la capacidad de que estimula dentro de las mitocondrias la citocromo, que es una enzima especial. Y agregar que lo entretenido de que hay unos canales dependientes de la luz, no lo sabe por qué, pero están. Y había otro aparatito que años atrás después lo vendí, que tú lo ponías dentro de la nariz, porque aparte de dar luz y generar un efecto, también puedes modular la luz cuántos ciclos por segundo. Entonces, esta zona, si tú pones dentro, es un poquito asquerosito, pero tú pones una luz dentro de la nariz, tenía un efecto en zonas del cerebro donde es muy difícil llegar. Entonces, ese producto tuvo cierta llegada y se abrieron a esto. Un poco quería complementar lo de la dieta. Efectivamente, ahora hay un francés que se llama Danan, se parece a un opinólogo argentino, que hizo un grupo chico y publicó de que las personas que estaban con dieta cetogénica tenían indicadores de disminución de síntomas de bipolar y esquizofrenia.
fueron 3 grupos pequeños. Pero eso también nos habla de la microbiota, por ejemplo, cómo está relacionado nuestros bichitos intestinales, claro, y cómo estos nos proveen de los nutrientes para que el cerebro procese la realidad de una forma. Y eso es algo que todavía está en ciertas comillas pañales, la psiquiatría y más la psicología en general, la salud mental, de entender esta conexión intestino-cerebro. Bueno, eso lo vamos a conversar dentro de este año, digamos, de esto que acaba de nombrar Sergio sobre la microbiota. El cerebro, el intestino tiene más neuronas que incluso el cerebro. Ya. Es sorprendente. ¿Lo dejamos para el próximo? Perfecto. Gracias, Sergio, por quedarte. Muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias, doctor Ríos. Gracias, Raúl. Innovadores tratamientos, mecanismos nuevos, que vamos a ir conociendo a la medida también que vayan pasando los días martes, la sección del doctor Raúl Ríos. Nos vemos mañana. Gracias por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos. Chau, chau, chau.